están? Yo soy Marina, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que una película titulada A Real Pain. Y en esta seguimos la historia de David y Benji, quienes son primos y viajan desde Estados Unidos a Polonia para rendirle tributo a la memoria de su difunta abuela. Al volverse a juntar como en los viejos tiempos y adentrarse a este viaje tan profundo acerca de los orígenes de su abuela y de ellos como judíos, las emociones y diferencias entre ellos saldrán a flor de piel, y eso es lo que es básicamente esta película, el paso de estos personajes por este periodo en particular de su vida. Vaya, qué emoción por fin poder hablar de esta película. De todas las películas nominadas en esta temporada de premios, esta sin duda era una de las que más me emocionaba y de la que más curiosidad me generaba, sobre todo por dos razones llamadas Jesse Eisenberg y Kieran Culkin, y vaya que no me ha decepcionado en lo absoluto. A Real Pain es una película un poco difícil de describir, pero digamos que es de esas películas que siento que te cambian la vida, aunque sea un poquito. Para mí, A Real Pain trata, como su nombre lo dice, justo del dolor, pero no de una forma trágica, sino del dolor como parte de nuestra cotidianidad, si es que eso tiene sentido. Sobre todo con las distintas capas que abarca esta película. Tenemos a nuestros protagonistas, que son los que a fin de cuentas hacen esta historia, hacen esta película. Son personajes tan contrarios pero tan complementarios al mismo tiempo. Por un lado tenemos a David, que es una persona introvertida, reservada, correcta, por así decirlo. Y luego tenemos a Benji, que es lo contrario y es casi el alma de la fiesta y de la película. Es literalmente, lo cito como tal lo dicen en la película, la luz de la habitación, la persona que inmediatamente capta la atención de los demás. Es el protagonista del lugar a donde sea que vaya, ya sea en el mejor o en el peor de los sentidos. Benji siempre tiene la última palabra, y eso hace que por obvias razones la dinámica entre estos dos personajes sea melodiosamente contrastante, es decir, caótica pero imbonable. Hay un cariño profundo entre David y Benji porque crecieron juntos y son como hermanos al final de todo, pero sus vidas han tomado distintos caminos y se han distanciado. Es por eso que este viaje es la oportunidad perfecta para volver a reconectar con eso, y no solo eso, sino aprender de su pasado en todos los sentidos. Sin embargo, en este viaje de introspección salen a relucir sentimientos encontrados, sobre todo en la dinámica de estos dos, que ahorita voy a abarcar un poco más a profundidad lo que quiero decir con esto. Al mismo tiempo, el hecho de que Benji y David estén haciendo este viaje en primer lugar por su abuela fallecida, que ella era judía y ellos también son judíos, en un viaje a Polonia para descubrir más sobre sus raíces judías, es sumamente también emocional por esa parte y parte esencial de la trama. Este viaje se vuelve uno que adquiere un destino y un significado muchísimo más especial y sensible, vaya, hasta casi un cuestionamiento existencial que tienen estos personajes, que es aquí cuando digo de verdad que magnífico guión, porque hace que todo cobre un sentido muchísimo más profundo si se va analizando capa por capa. El pensar en ese contraste que nos muestra la película en esta ambientación donde nuestros personajes son judíos en Polonia, sin tratarse de una lección de historia, sino el cómo el dolor de nuestro pasado es muchas veces lo que nos define hoy como sociedad en día. Lo que se vivió en esa época en específico, no sé, es algo que a mí al menos en lo personal me cuesta un poco de trabajo dimensionar el impacto de sucesos tan difíciles como lo fueron el Holocausto y todo lo que vivieron los judíos y los campos de concentración, es decir, el dolor que hubo en esos lugares, y que ahora sean lugares donde la gente literalmente puede entrar y conocer y turistear, donde años atrás miles de personas, de niños, fallecieron de manera brutal. Y no sé, como que ahora en el presente podamos revisitar eso parte de nuestra historia, se me hace como muy loco y muy difícil de dimensionar emocionalmente. Y no se trata de eso la película en absoluto, pero sí se trata como un poco de justamente esta sensibilidad o la falta de esta que a veces se tiene, como les digo, en nuestra cotidianidad, y que a veces no dimensionamos justo lo grande que es eso, ¿no? Y esto justamente lo podemos ver con el personaje de Benji en algún punto. Benji también toca esta parte muy sensible de fibras emocionales que él
siente y experimenta al, pues, ahora sí que aterrizar en la magnitud de lo que está sucediendo a su alrededor. Como les digo, la verdad es que Benji es la estrella de la película, es toda una personalidad. Verdaderamente este personaje está escrito de una forma tan fascinante porque es muchísimo más complejo de lo que parece. No solo es el que tiene la iniciativa, el primero en iniciar las conversaciones, al que las demás personas le tienen confianza con apenas conocerlo, el que genera un impacto, sino que es sensible, caótico, y a veces esta sensibilidad lo hace sacar su lado más explosivo. A Benji a veces le gustaría que solamente las cosas volvieran a ser como cuando él y David eran niños, y muy en el fondo es alguien que está asustado, al cual la vida no lo ha tratado tan bien, que ha tenido algunas varias caídas y un dolor interno que casi no suele mostrar. Benji no suele tener problemas para mostrar sus sentimientos o mostrarse vulnerable incluso, pero hay capas de dolor más profundas que otras, y hay otras que simplemente Benji bloquea. Y creo que con esto hay un mensaje muy poderoso, sobre todo en este personaje, que es el cómo inicia y el cómo acaba la película. Esos planos en particular son los que en lo personal hacen que conectemos con el personaje de Benji a un nivel trascendental, o al menos así fue como yo logré entenderlo y entender precisamente esa complejidad de personaje que es un poco difícil de explicar con palabras. En algún punto el personaje de David hace una confesión acerca de Benji, que al menos a mí me tomó por sorpresa y me habla mucho de la clase de dolor que atraviesa y que carga Benji, que hasta se podría decir que está experimentando una fase de depresión muy severa, no solamente a causa del fallecimiento de su abuela, que era su persona favorita en el mundo, sino también al darse cuenta de que las cosas ya nunca fueron ni serán como antes, y que quizá para muchos el miedo a crecer nunca se va y es algo con lo que se debe de lidiar para siempre. Pero con todo esto no quiere decir que el personaje de David no sea igual de importante a su manera. Es cierto que en David podemos ver una persona muchísimo más sensata, tranquila, serena, que pone un poco a Benji con los pies en la tierra cuando es necesario, pero en esa tranquilidad y serenidad podemos ver que David es un personaje igual de complejo. No sé, creo que a través de su personaje me pude dar cuenta de una dinámica que está muy presente entre las personas introvertidas y extrovertidas, y es que las personas extrovertidas a veces no se dan cuenta de lo complicado que es para las personas introvertidas seguirles el ritmo y quedarnos atrás en su dinámica y no poder seguir el paso nunca porque es agotador. Es agotador a veces tratar de encajar y seguirles justamente esa dinámica, pero no por eso significa que Benji sea malo o desconsiderado con David, o que David no tenga el mismo protagonismo que Benji en esta película. Creo que también se trata mucho de la perspectiva que tiene David ante esta situación, y como para David, Benji es una persona que ama profundamente pero también detesta, que admira y quisiera ser como él, pero a veces de verdad quisiera golpearlo. Entonces para mí creo que esto es una de las cosas más brillantes del guión, que era lo que quería llegar en primer lugar, y es que a pesar de todas estas diferencias que vemos entre nuestros protagonistas, hay una profunda e inquebrantable conexión donde sabemos que son capaces de hacer todo el uno por el otro por más que no se aguanten, y todo eso lo vemos simplemente con su dinámica. No es como que nos lo digan en la cara, sino que sí, tal vez con diálogos, pero más con sus acciones. Y en este pequeño periodo que los conocemos, estos pequeños días de vacaciones, los aprendemos demasiado con esta información que nos comparten en su dinámica como primos, reconectando y volviendo a unir caminos, al menos durante este limitado tiempo. Creo que también en esta conexión se desprende algo muy importante entre estos personajes, es la inevitable autocomparación que sienten el uno con el otro, que viene claro desde sentimientos encontrados como el amor, la admiración, el respeto, pero al mismo tiempo también de un poco de recelo de ser humanos y entender que este vínculo es muchísimo más complejo que un simple blanco o negro, sino de todo un mar de colores que hay en toda relación humana, y sobre todo más si se trata de un vínculo familiar como este, con lo que sabemos tanta historia de por medio. Y al final, para mí, el final se siente como que es la forma de decir que aún con todo esto, aún con todo lo vivido y dicho o no dicho en este viaje, la vida
simplemente continúa y nunca sabremos cuándo será la siguiente vez que se hagan estos personajes, si es que llega a pasar, si es que no. Lo que sí sabemos es que para ambos la vida continúa. Yo no puedo haber sentido justamente este viaje la oportunidad para que estos personajes reconectaran, y así fue, así se sintió, así sucedió. Pero al final del día uno regresa a la rutina y uno quizá no tiene un gran plan de vida, y eso está bien, un día a la vez. Para mí eso y mucho más es A Real Pain, y eso fue la genialidad que creo yo Jesse Eisenberg nos quiso dar a entender, o al menos el cómo yo interpreté la película, el mensaje, porque justamente en eso para mí está la magia de las películas de este estilo, que vienen muchísimo más a invitarnos a esa autorreflexión, a esa interpretación propia, incluso a invitarnos como espectadores a ser huéspedes por un pequeño tiempo en la vida de estas personas y asomarnos hacia sus ventanas, hacia sus vidas, conocerlos y empatizar con sus narrativas o sus perspectivas. Y también hacia una especie de mensajes universales que todos de alguna manera entendemos y captamos porque somos humanos. Entonces es eso, y que para mí Jesse Eisenberg es mi actor favorito de la vida. Yo lo amo y siempre lo voy a amar, y de verdad para mí es un honor ver cada proyecto suyo, cada proyecto en el que está involucrado, y más aún que este es su segundo largometraje dirigido y escrito por él, y la verdad es brillante. O sea, simplemente me gustó mucho lo que pudo hacer y las fibras que tocó en mí esta película de una forma muy peculiar, única, emocional, y sobre todo justamente con esta sensibilidad que mencionaba al principio, muy presente también en el personaje de Benji, creo yo, pero también en la esencia de la historia, que creo que eso fue lo que más me llevo de esta. Por supuesto también menciones especiales a Emma Stone, que funge como productora de esta película y pues es mi actriz favorita, y Kieran Culkin, que por esto se está llevando todos los premios de esta temporada, mejor actor de reparto, y debo de decirlo, más que merecido. Te amo, Roman Roy. Kieran Culkin es uno de los mejores actores de nuestra generación y es un honor verlo obtener el reconocimiento que merece. De verdad, él para mí se lleva esta película. Así que en conclusión, A Real Pain es una película que vale la pena ver, con personajes que vale la pena conocer. Nos lleva a un viaje emocional donde creo que es necesario indagar y descubrir todas las capas que aborda esta película. Es una carta al dolor, a la sensibilidad, a las emociones, a los caminos separados, a la distancia, a la adultez, a las conexiones personales y al abrazar los sentimientos que estas nos generan, a decir lo que sentimos y a no dar nada por sentado. Es eso, y las actuaciones tan tremendas de dos increíbles actores, un guión tan simple pero profundo y complejo a la vez, que construye con capas y capas de profundidad a nuestros dos protagonistas, y un viaje que para mí fue imperdible, trascendental, y es por eso que recomiendo ampliamente. Pero bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden dejar aquí abajo en comentarios su opinión acerca de esta película, si es que ya la vieron, les gustó o no les gustó, si es que les interesa verla, y si es que creen que Kieran Culkin se llevará el Oscar a mejor actor de reparto este año. También recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse, y recuerden seguirme en mis redes sociales y escuchar nuestro podcast Enfocadas en Spotify. Y nos vemos en el próximo video. Bye.